Usaba un manto de piel de camello y se alimentaba de miel y saltamontes. El agua de Juan el Bautista buscaba a los arrepentidos para perdonar sus pecados, y en el Jordán habría de bautizar a Jesús. Juan el Bautista murió decapitado después de que Salomé danzó para Herodes. 1900 años después, al agua seca del lago de Texcoco, en Ixtipac, desembarcó esta esplendorosa escultura barroca del siglo XVII. Hoy, por primera vez, se lleva a cabo su restauración. La memoria del tiempo no se restaura. San Juan guarda en silencio las penas y deseos de sus creyentes. Es una hazaña artística, pero su verdadera grandeza reside en el pueblo y su devoción. Ahora sí que se nos terminaron justo el último antes de iniciar la misa. De verdad, gracias a todos por su apoyo, pero bueno, ya no pudimos vender más, ¿verdad? Entonces, vamos ahorita a comenzar. Nada más que se termina. Ahorita se va a realizar. Para pagar su restauración, la comunidad se unió para recaudar fondos. El organizador fue Jorge Luna, habitante originario de San Juanico en Ixtipac. Él la recuerda de niño, cuando Ixtipac aún era un pueblo lleno de riachuelos y chinampas. Pues no creía yo que fuera de tanto tiempo, ¿eh? Sí, yo dije, sería un poquito menos, tendrá unos 100 años, 120 años. Que yo me acuerdo de ella, de chamaco, pues sí, yo recuerdo muy bien, tengo la visión de que siempre la vi ahí, mas no resultó a lo que yo pensaba.
del siglo XVII. Entonces yo no sabía, y nadie lo sabía de aquí, hasta que el instituto nos entregó un documento certificado por ellos. Porque en la parroquia no hay ningún archivo, ningún documento. Eso ameritó más todavía que en sí valía la pena la restauración. A ver, déjame ver cómo están estas. ¿Cómo está, mi señor? ¿Cómo están ahorita? 120. ¿Cuántas varitas son? 120. ¿Cuántas varitas? ¿Cuántas varitas? 120, una docena. Uno nuevo. Me dura 10 días. Sí, está bien. 2 manojitos, Jorge. 2. No, pues aquí es la mata, ¿verdad? Jamaica para las flores. Aquí se encuentran todos. En sus floreros, joven, para que estén adornados los floreros para mañana, viernes 24, para su fiesta del Señor San Juan Bautista. No, pues ya tenemos como, de hecho, de fundación, nuestra mayordomía ya cumplió 75 años. Pero ya fue el negocio entre ellas y nosotros, porque el instituto no maneja recursos. Inclusive llegó por conducto de la supervisora, llegó ese conducto que llegó allá, esa mala información llegó, pero fue por de ese chavo. Consideramos pertinente nosotros como mayordomos de San Juan Bautista de la Misa, pues enfocarnos a tratar de darle realce a la estatua y más que nada restaurarla, porque ya tenía varios detalles, ¿sí? Desgraciadamente el instituto tiene restauradores a su cargo, pues desgraciadamente no puede abarcar para poder solventar todos los trabajos de restauración. Entonces, a raíz de esa situación, el instituto nos dio una lista de restauradores certificados por ellos, que no forman parte del instituto, ¿sí? Pero lógicamente sí nos dijo que todos estos restauradores estaban certificados por ellos. Platicamos con ellas, nos dieron su proyecto y lógicamente en base al predictamen o el dictamen que había emitido el Instituto de Antropología e Historia, porque este trabajo tiene que estar lógicamente certificado y avalado, todo el proceso de restauración, supervisado, más bien es la palabra supervisado por el instituto respecto a los trabajos que contratamos nosotros de las escultoras. Por eso es de que se abrió una bitácora de trabajo, día con día o forma como iban avanzando, la coordinadora que se encargaba de supervisar esos trabajos de remodelación, ¿sí? Los tenía que supervisar la coordinadora, que era una personal certificado por parte del instituto. Pero sí, nomás aclarar que nada que ver tiene el instituto o que una situación que se le haya pagado al instituto, que eso quede muy claro, nomás se le solicitó su intervención para supervisar esos trabajos. Este tipo de esculturas, quiero decir, las que se albergan en templos católicos antiguos, están bajo protección del INAH, en un sentido legal, por eso hay una supervisión por parte del INAH. Mi papel dentro del proyecto de restauración de la imagen de San Juan Bautista consistió en supervisar a las restauradoras, quienes propusieron mediante un proyecto cómo se realizaría la restauración de esta imagen. Este proyecto ingresó al INAH mediante el trámite 06001 y contó con 2 revisiones previas, en donde se estableció cuáles iban a ser los materiales con los que las restauradoras trabajarían y cómo solucionarían los deterioros que tenía la escultura de San Juan Bautista. Esta escultura está datada
hacia el siglo XVII, finales del siglo XVII. Como podemos ver, es una representación de San Juan Bautista que porta un pelaje y también una túnica con detalles florales sobre fondo rojo, con detalles también en dorado. Este dorado se logra a partir de la aplicación de hoja de oro, y en este momento solo estoy hablando de la técnica de manufactura. Esto quiere decir cómo fue hecho este objeto. Además de la colocación de hoja de oro en las zonas más evidentes, como es el ropaje rojo, también lo tiene debajo de esta túnica que porta como representación de la piel de cordero, en este caso. Los detalles se lograron mediante punzonado. Punzonado quiere decir que es una técnica en donde se usa un punzón, algo similar a una aguja, y se logran estos relieves. Son unos relieves muy delicados, en donde estamos viendo líneas paralelas que hacen triángulos, pero también estamos viendo detalles como pétalos de flores. Y en el caso de la piel que porta San Juan, el punzonado es más esgrafiando, haciendo pequeñas rayitas que dan una textura en donde se deja ver parte del dorado. Este dorado fue aplicado solo para entreverse en la aplicación previa de color oscuro. Después podemos ver las flores, que están detalladas con pinceladas a veces delgadas, a veces más gruesas, de color negro, con diferentes tonos de rojo brillante que se acerca al color naranja, y un rojo más tostado que se acerca al color vino en las zonas de sombra. Las zonas de luces están resaltadas con una veladura breve sobre el rojo, y después con una pincelada un poco más cargada para resaltar las luces de los pétalos de las flores. Es una escultura que trabaja a profundidad las ropas del personaje, pero también tiene especial cuidado en la representación anatómica del cuerpo del santo. Tenemos la representación muy detallada de los huesos, tanto en esta zona como en la zona del pecho de San Juan. Igual vemos los músculos de las piernas resaltados en algunas zonas con estos tonos rosas. Además, antes no había hablado de esta zona del pelaje. Este es un cordero, y también, al igual que la zona del dorado que describí previamente, tiene una aplicación de dorado que solo está aplicada para que se vea a través de las pinceladas gruesas que después da el pintor de la escultura sobre estos relieves que pretenden ser los vellos, el pelo del cordero. Encarnaciones les llamamos a todas las partes de piel representada de la escultura. Entonces, encarnaciones son la zona del rostro, la zona del pecho, los brazos, las manos, los pies, las piernas. Y en las encarnaciones se torna más rojizo, como es nuestra piel, las zonas donde el hueso se acerca a la parte más superficial de la piel. Por eso tenemos estas marcas rosáceas en el hombro, en estas partes, y también en la rodilla, o incluso en los dedos de los pies. También esta escultura revela gran dedicación al momento de hacerla, porque tiene unos relieves tanto en barba como en cabello que son excepcionales. Son muy bonitos porque tienen una curvatura, pero también un relieve que hace innecesario colocarle ninguna peluca.
Hay algunas representaciones, algunas esculturas que tienen una representación un poco más lisa. Sin embargo, esta se representa con madera, se representa en madera la presencia del cabello que cae en rulos. Además, en esta escultura, la boca de San Juan tiene representados también los dientes como parte de la talla, igualmente la lengua. Son detalles que el escultor cuidó muy bien y que quien pintó esta escultura, cerró muy bien aplicando un delicado tono naranja sobre los labios de San Juan. La restauración es un suceso íntimo. Se le observa en un acto de contemplación que busca su origen, la historia que cuenta este laberinto de oro y madera, el tiempo mudo recostado en el santo. Para el pueblo, su historia es como el agua, oscila entre una vida y otra. Hay quien cuenta que cuando se recibió, durante el siglo XX, desembarcó de España en una caja enorme en donde guardaban la decoración de su festejo. En esos días, el padre daba la espalda y las misas aún eran en latín. Cualquier abuelito de Nextipac te lo puede contar. San Juan Bautista siempre ha sido arropado entre lo más valioso de la comunidad. Después de presentarles la escultura, me gustaría comentarles en qué consistió la restauración y también hablarles un poco de cuál es el papel que cumple el INAH en este proyecto. Como comenté previamente, la restauradora Daniela Lira fue quien presentó el proyecto a petición de la mayordomía de San Juan para lograr la intervención de esta escultura. En aquel proyecto mencionaba los deterioros que tenía la escultura y consistían, por ejemplo, en un faltante en el dedo índice de la mano izquierda, también un faltante en el cordero que sostiene sobre el libro y otro faltante pequeño en el libro. Las restauradoras identificaron que había varias intervenciones. Unas de ellas ya las mencioné, que son un tono rojo que cubría algunas fisuras en la parte de la vestimenta
y otras consistieron en un repinte, pero también la aplicación de una capa blanca y después una nueva encarnación para San Juan. Por eso tiene sentido que ahora veamos una encarnación un poco más rosácea, porque aquella otra encarnación que tenía, que era una intervención anterior, estaba muy deshecha, sobre todo en la zona del rostro, en la zona de las cejas y en la de los ojos. Había unas zonas de pérdida muy extensas en esa parte de la escultura. Se identificó como parte de la supervisión que la cruz tenía una capa de aerosol dorado. Este aerosol que podemos encontrar en Comex, por ejemplo, le había sido colocada a la cruz. Esto lo que hacía era opacar un poco el dorado de la cruz, que está hecha en carrizo, y por parte de las restauradoras hicieron la limpieza de este elemento, y lo que nos encontramos fue muy afortunado, porque tiene todavía hoja de oro, es decir, es una cruz antigua, posiblemente tan antigua como San Juan, y recuperar este dorado pues tiene mayor relación con los dorados que vemos en la ropa de San Juan, y también con los dorados que vemos tanto en este cordero como en el cordero que sostienen en la mano usualmente. Encontraron también pintura en aerosol en la parte inferior de la base. Suponemos que se trató de una intervención para reavivar el dorado. Sin embargo, el dorado Comex o el dorado sintético no dura mucho, se opaca muy rápidamente, y eso fue lo que pasó en esa zona. Sin embargo, al haber retirado la pintura sintética, podemos ver también que la base cuenta todavía con la hoja de oro. Bueno, el cordero tenía un faltante en la zona de la nariz o del hocico, si lo llamamos correctamente, que fue restituido con madera de cedro, al igual que el dedo índice de la mano izquierda, que también fue restituido con madera de cedro, resanado y reintegrado cromáticamente. En cuanto al cordero, lo que tenía era una pérdida de dorado que hacía que se viera el rojo del bol. Bol es un tipo de arcilla que se coloca antes de aplicar el dorado, y es ese color el que da el tono cálido que vemos aquí en este dorado, por ejemplo. Entonces, había sido limpiado tantas veces que en el inicio de este proyecto se veía más rojizo que dorado. Entonces, a este elemento lo que se le hizo fue aplicar un tono rojizo, sobre él micas que dan el tono dorado, y después aplicarle pigmentos de restauración, pinturas de restauración, para imitar el vello del cordero. En el caso de la encarnación, seguro si ven una fotografía de inicio de proceso, notarán el cambio que hubo entre aquel momento y este. San Juan quizá ha sido limpiado con brochas o quizá con un trapito de vez en cuando, pero cuanto más tiempo dejamos reposar, por así decirlo, el polvo, el smog, el humo que genera la pirotecnia, se va quedando más profundamente en los objetos. Por lo tanto, es más difícil de eliminar. Por eso es que San Juan al inicio estaba muy sucio, y actualmente lo vemos
al contrario, muy limpio. Poco a poco irá ganando polvo, irá ganando este oscurecimiento que va a suavizar las zonas muy brillantes que quedaron, y quedaron así porque también después de aplicar el color, me refiero al momento de creación de la escultura, al momento de elaboración de la escultura, después se frotaba una vejiga de animal para lograr un brillo en el objeto y también para cerrar, para sellar el poro, y de esta forma hacerlo menos susceptible a lo que puede ser el viento, los cambios de humedad, por poner algunos ejemplos. Obviamente de los procesos más drásticos en restauración está la limpieza, porque después de ella no hay cómo devolver ese grado de polvo, ese grado de hollín que tenía antes San Juan. Entonces, una restauración adecuada es aquella que registra todo lo que se hizo y también que usa materiales distintos a los del original, pero compatibles con el original, y que no trata de hacer un objeto nuevo, sino que trata de recuperar la antigüedad del objeto que tenemos ante nosotros, su belleza. La escultura de San Juan Bautista es patrimonio cultural e histórico de su pueblo, y en la historia del arte, esta escultura es excepcional. Su tallado y técnica son reflejo de los mayores logros artísticos que el barroco novohispano pudo alcanzar durante el siglo XVII. Por su tamaño a escala real, alcanza un nivel de detalle que abraza el naturalismo. Su calidad es digna de una figura de arte sacro. A veces pienso que el cordero que despierta entre su cuerpo es su pueblo. Un día al año, el pueblo de Nextipac se despierta con la fiesta a San Juan. Todos los santos salen a caminar entre los hombros de sus mayordomos, y su comunidad, como las flores de la portada de la iglesia, se junta en la noche para recibir su bendición. Esta devoción es el corazón viejo de esta antigua isla mexica, Nextipac, que recibe y abraza a San Juan Bautista en su tierra santa de cenizas. Siempre hay una búsqueda de dignificar las imágenes de nuestra devoción. Queremos ver a nuestro santo bien, bonito, bello, cuidado. En el camino puede haber, como lo hubo en esta escultura, intervenciones que nosotros como restauradores consideramos inadecuadas porque cubren la materia con la que fue hecho en inicio el objeto. Pero bueno, ¿por qué es importante? Pues por eso, porque es una forma de mostrarle cariño y devoción a una imagen que quizá nos ha ayudado cuando le hemos pedido algo con mucha devoción, o simplemente porque también propicia que haya fiesta, que haya unión en el pueblo. Esa es mi perspectiva, pero también dentro de las comunidades existen grupos diferentes que persiguen diferentes fines. Es decir, hay también un interés, una motivación religiosa, una motivación espiritual y también una motivación social, que es que esté listo para el día de su fiesta.
llegando a este fin, ya volviendo la imagen del Señor San Juan Bautista en su lugar que le corresponde, pues me siento satisfecho. Y como le decía yo a usted hace un momento, pues el apoyo que he tenido de mi familia. Aquí mi hijo Jorge, mi hija Shelby, mi yerno Alberto, en fin, mi hermana Mari, mi hermana Tere, todos han participado de alguna manera. Y mi agradecimiento a la comunidad de San Juanico, porque en el aspecto económico de lo que tuvo el costo la imagen, de su restauración, pues todo fue a base del pueblo. Y sí saben valorar el esfuerzo que uno estaba haciendo, que se logró de la mano con ellos. Y ya le digo a usted, esa fue hasta ahorita, sobre el tiempo de la imagen, me doy por satisfecho en que se logró ese esfuerzo de todos. San Juanico Nextipac tiene muchas obras novohispanas. Su fachada barroca, sus campanas, el reloj y todos los santos que en él residen son parte de la historia del arte que aún hace falta restaurar.